el jefe. Historia oculta del Ford Mustang Boss 429. En una era dominada por el poder, las líneas no se cruzaban, se rompían. Las reglas no se seguían, se reescribían. Y en el corazón de un imperio automotriz, una bestia nacía no para la calle, sino para la pista. Un motor de carreras tan salvaje que el propio coche que lo contenía se convertiría en una leyenda por accidente. Este no es un Mustang ordinario. Este es el Mustang de los Mustang. Es el Boss 429. El origen de una obsesión. La batalla de NASCAR. Para entender por qué este coche es tan especial, debemos viajar al final de los años 60 al campo de batalla del automovilismo estadounidense, NASCAR. En ese momento, las regulaciones de la NASCAR exigían que cualquier coche que compitiera tuviera un motor homologado para la producción. Es decir, el fabricante debía vender al público al menos 500 unidades de ese mismo motor. Ford tenía un problema. Chrysler dominaba las pistas con sus motores Hemi, una tecnología que les daba una ventaja decisiva en las rectas de alta velocidad. Los V8 de Ford, aunque potentes, no podían competir con la eficiencia y la brutalidad de la tecnología de cámara de combustión hemisférica de Chrysler. La directiva de Ford era clara. Necesitaban una respuesta brutal, sin concesiones. Y la respuesta fue el motor Boss 429. El corazón de un guerrero. El motor Boss 429. El motor en sí mismo es una obra de arte y de ingeniería. No fue diseñado para ir de la tienda de comestibles a casa. Fue diseñado para soportar las exigencias de una carrera de 500 millas, con sus enormes cabezas de cilindros de aluminio y sus cámaras de combustión hemisféricas. Este V8 de 429 pulgadas cúbicas era una joya de la ingeniería de carreras, capaz de generar una potencia de 4 dígitos en su configuración de competición. Los ingenieros de Ford se propusieron construir un motor que pudiera respirar como ningún otro. El diseño de válvulas y la forma de la cámara de combustión eran revolucionarios para la época, permitiendo una combustión más eficiente y una potencia explosiva. Pero para poder usarlo en la NASCAR, Ford tenía que fabricar 500 unidades para la calle. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Un ajuste forzado, el nacimiento del ícono. Ford tenía un coche de carreras, pero necesitaba un coche de calle para contenerlo. Y el elegido fue el Mustang. Sin embargo, había un problema enorme. El motor Boss 429 era tan masivo, tan grande, que simplemente no cabía en el chasis del Mustang estándar. Ford no podía simplemente atornillar el motor y venderlo. Recurrieron a una empresa externa, CarCraft, conocida por sus proyectos especiales y de alto rendimiento. CarCraft recibió los Mustangs de Ford y su trabajo era transformarlos para alojar el nuevo motor. Cada Mustang Boss 429 que salía de la línea de producción de Ford era enviado a CarCraft, donde se le arrancaba el motor original. Luego, el chasis se modificaba, se cortaban y soldaban las torretas de suspensión, y se realizaban cambios estructurales para alojar el enorme V8. Este proceso era intensivo y casi artesanal para cada una de las unidades. Para acomodar el motor, el parachoques delantero se movía hacia adelante y la batería se reubicaba en la cajuela para equilibrar el peso. La complejidad y el costo de este proceso explican por qué se fabricaron tan pocas unidades y por qué son tan especiales. La elegancia del poder, diseño y características. El resultado final no era un coche elegante, era un coche musculoso, pero de una manera discreta. No gritaba su poder con rayas o alerones extravagantes. Su carrocería tenía un aspecto limpio, casi minimalista, lo que lo diferenciaba de sus competidores más ostentosos. La única indicación de la bestia que se escondía debajo era la enorme toma de aire en el capó y las insignias Boss 429 en los guardabarros delanteros. No necesitaba más. Su presencia era suficiente. El interior también era sobrio, con asientos de cubo de vinilo, pero el verdadero lujo venía del paquete de competición. El Boss 429 fue el primer Mustang en tener una barra estabilizadora trasera. La suspensión, los amortiguadores y los frenos de disco de alta resistencia en la parte delantera también eran parte del paquete, diseñados para manejar el peso y la potencia del motor. Además, el coche venía con una transmisión manual de 4 velocidades y un diferencial de deslizamiento limitado,
componentes clave para transferir esa potencia masiva al asfalto de manera efectiva. Era un coche de carreras en toda regla, disimulado para la calle. La verdadera potencia y su legado. A pesar de su pedigrí de carreras, el motor Boss 429 de calle era una bestia difícil de domar. Ford lo catalogó oficialmente con 375 caballos de fuerza, una cifra que muchos expertos de la época consideraron absurdamente subestimada. Las pruebas independientes sugirieron que la potencia real estaba más cerca de los 500 caballos, un número alucinante para un coche de producción de la época. La potencia bruta era tan intensa que el coche era difícil de conducir a bajas velocidades. Su embrague pesado y su carácter temperamental lo convertían en un desafío para el conductor promedio. No era un coche para ir de paseo, era un coche para los valientes, aquellos que entendían que la potencia era un arma que se debía manejar con respeto. Hoy, el Ford Mustang Boss 429 es considerado uno de los muscle cars más raros y valiosos que existen. Su producción limitada, con solo 859 unidades fabricadas en 1969 y 499 en 1970, lo convierte en una pieza de coleccionista. Su precio en subasta ha alcanzado cifras astronómicas, y su estatus de leyenda solo crece con el tiempo. Es un testimonio de una época en la que las grandes corporaciones se atrevían a construir coches puramente para el rendimiento, sin importar el costo o la dificultad. El Boss 429 no fue un éxito de ventas, fue un éxito de ingeniería, un grito de guerra en la batalla del automovilismo. Es el coche que Ford construyó para demostrar que podía vencer a cualquiera en la pista. Y ese es su verdadero legado. No la cantidad de unidades vendidas, sino el puro y desbordante poder de un motor de carreras encerrado dentro de una carrocería icónica. Es un verdadero jefe el Boss 429.